Muy bien, tumores óseos, entonces vamos a hacer ahora una aproximación diagnóstica. ¿Qué temas son los que se van a abordar en la presente charla? Bueno, vamos a ver primero una aproximación al diagnóstico de tumores óseos. Y esto lo vamos a hacer en tres partes principales. Primero vamos a ver qué papel juega las radiografías y la tomografía, qué patrones puedo yo detectar con estos métodos. Desde luego, vamos a hablar también de la importancia de la resonancia magnética aplicado a ciertas características que tiene cada uno de los tumores y, desde luego, diferenciar lesiones óseas de los imitadores. Eso es probablemente lo más importante de esta charla y lo vamos a ir haciendo conforme vayamos hablando de cada uno de los métodos, pero al final también tenemos que diferenciarlos de algunos en especial, ¿ok? Sobre todo los que son variantes anatómicas y a los que no hay que meterles mano, que eso es lo principal, o sea, identificar las lesiones a las que se necesitan hacer biopsia y diferenciarlas de las lesiones que no necesitan hacerse biopsia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la aproximación? Bueno, la aproximación es siempre que yo tenga un dolor musculoesquelético no traumático. Este puede ser de dos tipos. Puede ser un dolor óseo o un dolor articular. Y eso hay que saberlo identificar. Fíjense que acá estamos hablando de lesiones no traumáticas. Cuando yo tengo un dolor óseo o sospecha de un dolor óseo no traumático, lo primero que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es una radiografía, ¿ok? De hecho, si es que por un dolor óseo, por ejemplo, en algún paciente pediátrico, suele ser lo habitual porque quieren evitar someterlo a radiación, pero si es que tiene dolor óseo y le han pedido una ecografía, lo más importante en este caso es recomendarles en el informe que le hagan la radiografía, ¿ok? Y siempre cuando tengo que valorar alguna estructura ósea, tengo que hacer una API lateral. Ustedes ya saben eso, ¿no? Tengo que hacer siempre dos proyecciones. La otra posibilidad es tener un dolor articular, un dolor no traumático, pero un dolor articular. En este caso sí va a depender mucho de cuáles son las características clínicas que tiene el paciente para decidir si es que vamos a hacer una radiografía, ecografía o resonancia. Supongamos en la rodilla, un paciente viene con un dolor clásico en la región interna al bajar las gradas. Bueno, probablemente se trate de alguna lesión meniscal, entonces ni la radiografía ni la ecografía me van a dar certeza diagnóstica. En ese caso hay que pedir de primera línea una resonancia, ¿ok? Pero en pacientes que tengan otro tipo de dolores puede ser importante hacer primero un eco o una radiografía. Y cuando hacemos las radiografías, lo más importante es hacerlas así, AP lateral y oblicua. Acá la oblicua tiene una importancia mucho mayor porque obviamente al estar dos estructuras óseas en contacto o en relación, podemos tapar alguna patología y las oblicuas, sobre todo en el tobillo, que es lo más importante, o también en el codo, tienen muchísima importancia porque te permiten ver patología sin que se vea en las otras dos proyecciones. Bueno, acá simplemente un ejemplo de algo que pasó. Estos son todos casos de nosotros. Fíjense esta imagen de acá donde se ve un tumor o se ve una lesión que está creciendo aquí en la transición metáfiso-diafisaria en este paciente, que era un paciente varón de 60 años. Bueno, y por las características de la lesión, se pensó que podía ser una estirpe condral. Ya vamos a hablar justamente de las distintas estirpes, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que con esta radiografía se le dijo que tenía un posible condrosarcoma. Y de hecho, la característica en la imagen es similar a la de un condrosarcoma, pero hay que tomar en cuenta algunas características extras que no fueron tomadas en cuenta, y es que fíjense que los bordes de la cortical están indemnes, mientras que en el condrosarcoma se va comiendo poco a poco los bordes. Y de todas formas, en lugar de hacerle una proyección doble, se mantuvo solamente esta proyección, entonces le mandó como condrosarcoma. Ahí la importancia de la radiografía lateral hubiera sido muy importante
porque claramente hubiéramos visto que esto no estaba dentro, no estaba en la médula, sino que estaba creciendo hacia un costado y entonces ya se trata de un osteocondroma, eh, lo cual cambia radicalmente, obviamente, el manejo, y el paciente tenía dolor no por su lesión ósea, sino porque tenía una lesión en el manguito rotador. Entonces, de todas formas, se hubiera terminado haciendo la resonancia magnética si le hubiéramos hecho la lateral a este paciente, pero claramente el paciente no hubiera sufrido lo que sufrió cuando le dijeron en el informe que tenía un condrosarcoma. ¿Ok? Entonces, importante, cuando tengo dolores y voy a hacer radiografías, acuérdense de complementar con las laterales, sobre todo cuando habitualmente se hace solamente una proyección. Esto es en el hombro y en pelvis, en caderas, sobre todo cuando veo alguna lesión ósea. O sea, si la veo a la lesión ósea, sería bueno completar con las laterales. Es el primer mensaje. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, vamos a hablar de los distintos patrones en rayos X y tomografía. Y los patrones son básicamente para identificar agresividad. Esto es lo más importante. Yo no voy a detectar con los patrones de rayos X y tomografía, no voy a detectar malignidad, pero sí voy a tratar de identificar agresividad. Y para tratar de identificar esto, me voy a basar o voy a ver características que tienen que ver con los márgenes de la lesión, con cómo está la cortical y si es que hay o no reacción perióstica. Entonces vamos a empezar con el tema de los márgenes. Entonces, cuando hablamos de los márgenes, vamos a clasificar a las lesiones óseas en lesiones óseas geográficas y no geográficas, ¿ok? Entonces, esta clasificación en realidad, este es un artículo reciente, donde está muy bonito explicado todo, pero la clasificación en radiografías es de los años 40, o sea, se hizo hace mucho tiempo este tipo de clasificaciones. Poco a poco se la ha ido modificando. Entonces, las lesiones geográficas van a ser todas aquellas en las que yo puedo definir dónde está, o sea, donde yo puedo definir una lesión, ¿sí? Independientemente de los bordes, porque eso es lo que me va a dar las características y la voy a subclasificar, pero independientemente de eso, identificarla como una lesión única o una lesión donde yo puedo identificar que está en un sector del hueso, entonces eso es una lesión geográfica, que yo la pueda identificar. Las otras no son lesiones que puedan ser detectables, entonces en realidad se ven los patrones, pero no se puede identificar una sola lesión o no se puede decir hasta aquí llega la lesión y de aquí para más allá es hueso sano. Entonces estas van a ser las no geográficas. Es la diferencia entre geográficas y no geográficas. Entonces ahora veamos cada una de ellas. Las lesiones geográficas tipo 1A son aquellas que son visibles, pero que además tienen los márgenes esclerosos. Márgenes esclerosos significa que hay una generación de hueso, o sea, hay una actividad osteoblástica justamente por fuera del tumor. Y eso implica que el tumor ha crecido lentamente y por eso se ha permitido que se genere esta capa de hueso alrededor del tumor. ¿Ok? Entonces esto ya nos indica que es una lesión no agresiva, no agresiva. Fíjense acá, tenemos una clásica imagen de un fibroma nosificante, en realidad tenemos dos en este paciente, pero el de al lado es una lesión que no tiene los bordes tan esclerosos, que también puede pasar en este tipo de lesiones. Esto acá es una lesión quística simple, grande, en realidad es difícil de llegar a ese diagnóstico solamente con esta imagen, pero lo importante es que yo ya sé que tiene los bordes esclerosos, ¿ok? Entonces yo ya sé que no es una lesión agresiva, es una lesión no agresiva. Fíjense, los bordes esclerosos se pueden ver, se demarcan en toda la lesión, obviamente hacia los lados, ya no se marca mucho porque se confunde con la cortical, pero se logra ver de dónde a dónde llega la lesión, ¿ok? Desde aquí hasta acá. Acá, bueno, otro tumor, un fibroma no osificante, clásica imagen, los bordes esclerosos. Y acá tenemos una displasia fibrosa. Fíjense que a pesar de que el patrón
óseo es distinto, que ya también vamos a hablar de eso. Los márgenes, que son los que me permiten identificar los tipos de lesiones geográficas de las otras, en este caso son visibles y son además esclerosos. Entonces, acá tengo una lesión tipo 1A, en una displasia fibrosa en este hueso esfenoide. Vamos con el patrón tipo 1B. El patrón tipo 1B se refiere a las lesiones geográficas que tienen bordes bien delimitados. Eso quiere decir que no tienen zona de transición muy amplia. Zona de transición es la zona que queda entre el borde y el hueso adyacente, el hueso sano adyacente. Entonces, las tipo 1B, si bien no está escleroso, no tengo una zona de transición amplia, sino que puedo delimitar bien el borde de todas formas, ¿sí? Y acá tenemos el clásico ejemplo, fíjense acá, esta lesión radiolúcida que no tiene bordes esclerosos y que está creciendo desde la metáfisis hacia la epífisis o desde la epífisis hacia la metáfisis. Esto corresponde a un tumor de células gigantes. Este de acá es del mismo, creo que no es del mismo paciente, no me acuerdo, pero es del mismo tumor. Esto es un tumor de células gigantes. Fíjense que no hay reacción osteoblástica, no hay bordes esclerosos, pero está bien definida la lesión, ¿sí? Y algo característico del tumor de células gigantes es que abarca la epífisis, pero eso ya lo vamos a ver después. Acá otros tumores que también se ven, este es parcialmente escleroso en un lado, pero hacia abajo se ve una lesión que no es esclerosa, aunque sí es bien definida. Este es un granuloma eosinófilo, tiene una reacción perióstica importante. Y acá, aunque parezca algo malo, y muchos de nosotros al primer vistazo pensamos que podría ser un osteosarcoma, en realidad esto de acá no es un triángulo de Codman, sino que es la cortical que está afinada y desplazada hacia afuera como que estuviera un aneurisma. Entonces, esto de acá es un quiste óseo aneurismático que es frecuente la localización y que cuando solo hacemos radiografías tengo que hacer diagnóstico diferencial de osteosarcoma. Pero bueno, ya después poco a poco vamos a hablar de cada una de las lesiones en la parte 2, pero acá lo que quería mostrarles eran los patrones. Ahora, ¿qué significa que es 1B? Significa que es poco agresivo. Ahí no podemos decir que es no agresivo, pero ya decimos que es poco agresivo. Y acá obviamente tenemos las lesiones geográficas, que ya son más agresivas. Esta es muy fácil de identificar. Tiene una matriz condral y tiene una extensión hacia las partes blandas porque se ha comido la cortical y se ha extendido. Bueno, esto es una lesión geográfica también, es una lesión geográfica tipo 1C. Pero a lo que hace referencia a la lesión geográfica tipo 1C, es más a esto de acá. En este paciente tiene otras características como reacción perióstica, como que tiene adelgazamiento de la cortical, pero basado solamente en el tema de los márgenes, fíjense que acá es bastante difícil, es bien complicado delimitar a la lesión. Si bien aquí el límite es fácil, hacia la región superior e inferior no se puede delimitar bien. Esto significa que tiene una zona de transición amplia. Las zonas de transición amplia significa que el tumor es agresivo. Y es agresivo y esto ya puede ser una lesión maligna. Entonces, fíjense que desde las lesiones geográficas, incluso desde las 1B o 1C, ya puede haber patología maligna, ¿ok? No es lo más frecuente en lo 1B, pero sí en lo 1C. Y de hecho, a veces es difícil diferenciar si es que estoy frente a una o a la otra, y se puede hacer esto, se puede cuando estoy haciendo caracterización por radiografías o tomografía, ponerla como una tipo 1B o 1C, porque en algunos bordes llego a delimitar bien la lesión, pero en otros no la llego a delimitar, y entonces por lo tanto estoy frente a una lesión que sabemos que es un poco más agresiva que las primeras, ¿ok? En este caso, fíjense, esto es un osteosarcoma de la tibia, ¿sí? Acá tenemos una matriz ósea, que ya vamos a hablar después, y en este caso tenemos una lesión pequeña de bordes bien definidos, pero no tiene esclerosis. El problema es que
se está metiendo y se está comiendo un poquito la cortical, y además el borde ya no es tan claro en la parte adyacente a la cortical. Entonces, por eso también puede ser clasificada como una tipo 1B, 1C, y en este caso también, a pesar de que es bien pequeñita y no parece nada malo, fue un condrosarcoma. Entonces, fíjense que hay que saber diferenciar muy bien las 1A de las otras dos, porque a veces las otras dos son complicadas de diferenciar entre sí. Pero la 1A, esa sí la tengo que sacar aparte, porque esa siempre, siempre, siempre va a corresponder a lesiones no agresivas, y en la mayoría de los casos no hay que hacer nada más cuando tengo una lesión 1A, solamente controlar al paciente. Bueno, las lesiones no geográficas se refieren a esto, se refieren a la tipo 2, que es el patrón apolillado, o a la tipo 3, que es el patrón permeativo. El patrón apolillado es clásico del mieloma múltiple. Y fíjense que se ven lesiones radiolúcidas, mal definidas, pero es como que hay varias lesiones, como que hay varias lesiones tipo sacabocados, y obviamente con tomografía son mucho mejor detectables. A veces el mieloma múltiple te puede dar pocas lesiones en las radiografías, y por eso es que la serie ósea metastásica ha perdido mucho esa validez que tenía antes cuando no teníamos otros métodos. En la serie ósea metastásica, que es justamente para el estudio de metástasis o mieloma múltiple, se pedían obviamente radiografías en un plano habitualmente, de huesos largos, y también de columna y de cráneo en dos planos. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Justamente este tipo de lesiones, pero como ustedes se dan cuenta, este es el mismo paciente y las lesiones no tienen nada que ver, ¿no? Lo que yo puedo ver aquí en la placa es escaso. Cuando ya tengo al paciente con sospecha, bueno, tengo que ir a buscar justamente estas lesiones, pero obviamente la tomografía me da una caracterización de las lesiones mucho mejor y es más fácil, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo el hueso apolillado, tengo un montón de huecos dentro del hueso y que pueden ser confluentes y dar este patrón. En el patrón permeativo ya es distinto, porque acá yo no puedo identificar la lesión geográfica, ¿cierto? Yo no identifico de dónde a dónde va, como hacíamos en las primeras, pero tampoco tengo una lesión que sea tipo patrón apolillado. O sea, no tengo lesiones negras, circulares, confluentes, etcétera, sino que acá tengo otro patrón. Tengo un patrón en el que simplemente se ha perdido la arquitectura del hueso. Y entonces es mucho más difícil de detectar el patrón permeativo, pero cuando lo detecto, y sobre todo lo voy a detectar porque tiene irregularidades en la cortical, como en este caso, ya sabemos que se trata de una lesión agresiva, y cuando vemos estos dos patrones, ya podemos decir también que son sugestivas de malignidad. En este caso, tenemos acá un osteosarcoma también de la tibia. Muy bien. Eso con respecto a los márgenes. Acuérdense, lesiones geográficas 1A, 1B, 1C, dependiendo de si son esclerosos, no esclerosos o muy mal definidos con zona de transición amplia. Y también tenemos el patrón 2 y 3, que son el apolillado y el permeativo. Ambos generalmente corresponden a lesiones malignas. Entonces vamos a hablar ahora de la cortical. Cuando hablamos de la cortical, tenemos tres tipos de patrón, y son expansión, erosión endostal o destrucción. ¿Ok? Todos ellos, sin excepción, cuando hay compromiso a la cortical, predisponen a fracturas. Entonces, fíjense acá cómo tenemos en este, que es tan solo un fibroma no osificante, y digo tan solo porque son habituales de ver y habitualmente no se relacionan con progresión ni malignidad. Sin embargo, a pesar de que se tiene que controlar, un impacto en este paciente pediátrico hizo que se genere una fractura que obviamente pasa por ahí, ¿no? Acá hubo un impacto, pero en algunas ocasiones, como en este tumor de células gigantes de acá, no hay antecedente de impacto o de trauma, y de todas formas se genera la fractura con las actividades cotidianas, y eso es porque se ha generado mucho compromiso de la cortical y puede haber fracturas, ¿ok? Entonces, en todos los casos, se predispone a fracturas.
¿Qué significa expansión? Bueno, expansión, fíjense, no sé si llegaron a ver bien esta lesión, pero este es de un quiste óseo aneurismático que lo habíamos visto también en una primera instancia, y la lesión en realidad corresponde a todo esto. Fíjense que acá tengo una cortical muy, muy expandida, muy fina, justamente por el grado de expansión que tiene este tumor, y es clásico del quiste óseo aneurismático, ¿no? Lamentablemente, una de las posibles complicaciones es justamente que que se fracture, y como quedan dudas con respecto sobre todo a si es una lesión benigna o maligna, a pesar de que acá no vemos criterios de agresividad. Fíjense que la cortical, más bien dicho, los márgenes de la lesión se logran ver bien, y entonces no tengo una zona de transición amplia. Entonces, de todas formas, este tipo de pacientes lógicamente llega a otro tipo de examen para poder caracterizar mejor, pero este tipo de lesiones, así como en este caso, que sería una tipo 1B, eh, no, no son malignas, no son agresivas. Y esto de acá, bueno, un quiste óseo simple, donde se ve que los bordes de la cortical empiezan más bien dicho, el ancho de la cortical empieza a disminuir, y obviamente se predispone también a fracturas. Fíjense que acá hay algo que se llama erosión endostal. La erosión endostal es un poquito más agresivo que la expansión sola, ¿ok? Pero cualquiera, como les dije, puede predisponer a fracturas. Entonces acá hay como sacabocados de una cortical que permanece gruesa en algunos sitios y en otros no tanto, ¿ok? Eh, eso es erosión endostal, porque se erosiona de a poco el endostio. Tiene que ver generalmente la erosión endostal más con las lesiones tipo condrales, como el condrosarcoma. Bueno, y la destrucción, que es cuando simplemente se rompe, ¿ok? Es fácil, cuando una lesión se rompe, acá habíamos visto una lesión clásica de tipo agresiva, donde se rompe la cortical. Bueno, esto ya es fácil de detectar, ¿ok? Muy bien. Si tienen cualquier pregunta me pueden hacer, ¿no? Por último, bueno, vamos a ver el tema de la reacción perióstica. La reacción perióstica también tiene que ver con la agresividad, pero ojo con las reacciones periósticas. De los tres elementos que acabamos de analizar, es el que menos información me da. Estamos muy acostumbrados en todos los informes mencionar mucho el tema de la reacción perióstica, que parece una reacción perióstica benigna, maligna, pero la verdad es que las reacciones periósticas son de los tres elementos el que menos información me da con respecto a la agresividad de la lesión. Es importante de todas formas tener en cuenta, porque cuando yo voy sumando criterios de agresividad, lógico, estoy pensando en un paciente que tiene alguna lesión maligna. Entonces, fíjense acá, vamos a hablar de las clásicas reacciones periósticas que no se tienen que pasar por alto, y son estas lesiones. Fíjense que acá yo tengo una reacción perióstica continua, ¿sí? Ahí se ve el borde, lo puedo delimitar, y también veo a la cortical del hueso. Entonces, la reacción perióstica en este caso está bastante franca, pero es continua. Entonces, si yo tengo que clasificarla en estas imágenes de acá, yo diría que, bueno, puede ser de una sola capa, o podría ser sólida, pero parece más de una sola capa, pero que es continua, ¿ok? Y en este caso, yo tengo una reacción perióstica. Fíjense que el hueso, la cortical, ustedes tienen que saberla identificar. Acá en este caso está totalmente comida la cortical, ¿sí? Entonces no es que la cortical se tiene que ir para allá, no. La cortical tiene que seguir el mismo eje que sigue la cortical contralateral. Entonces fíjense que la cortical está comida, o sea, no la estoy viendo, pero la idea es que debería seguir por aquí. Entonces, todo esto que está levantado hacia acá, esto es reacción perióstica. Esto de aquí es la reacción perióstica. Fíjense que el periósteo ya está levantado desde acá arriba. Si solamente tomo en cuenta esta parte, es como que fuera una sólida, pero sigue y llega hasta un sector y ahí se corta. Entonces, acá tenemos el clásico triángulo de Codman, ¿ok? Y el triángulo de Codman
implica que esto va creciendo, la reacción perióstica se fue dando mientras hubo un tumor maligno dentro del hueso que fue creciendo y se fue comiendo la cortical, y en el momento en el que ya se comió la cortical, también se empieza a comer la reacción perióstica que había antes, ¿ok? Entonces, por eso es que se corta como un triangulito, se corta como un triangulito. En ambos casos, a pesar de que este es continua y este es el clásico triángulo de Codman, ambos casos son osteosarcoma. Y es por eso que yo no me tengo que fijar solamente en la reacción perióstica para decir que es una lesión agresiva o no, porque desde ese punto de vista, solo de la reacción perióstica, esta lesión de acá tendría que haber sido clasificada como una lesión no agresiva o menos agresiva, y en realidad ambos son osteosarcomas. ¿Ok? Que quede claro eso, aunque sí debería tener en cuenta esta imagen de acá para poder clasificar y describir las reacciones periósticas. Hay otras reacciones que obviamente son mucho más llamativas, que es la que tiene múltiples capas, o en capas de cebolla o catafila de cebolla, y también la que es en rayos de sol, ¿no? Son clásicas ambas del sarcoma de Ewing, y de hecho en este caso fíjense que tengo las dos reacciones periósticas y es el mismo paciente, sino que simplemente está en una proyección AP y en una proyección media oblicua lateral, no me acuerdo cuál es cuál. Pero acá se ve la reacción perióstica en múltiples capas, clásica del sarcoma de Ewing, y acá tengo una reacción perióstica también en rayos de sol, también clásica del sarcoma de Ewing. ¿Ok? Es como para que se acuerden de las clásicas, el triángulo de Codman, la multicapa y los rayos de sol. De ahí también tenemos obviamente estas de acá, que tienen que ver con callos de fractura, básicamente, la sólida o la lobulada, etcétera, ¿ok? Estas tienen que ver con callos de fractura. Ahora, esto no tiene que ser confundido con una reacción perióstica. Esto de acá es una lesión en el periósteo. Esto corresponde a un sarcoma, un osteosarcoma parahostal, y es una lesión tumoral de la última capa, de la capa más externa del periósteo, ¿ok? Entonces, acá para llegar al diagnóstico tenemos que ver también el tema de cómo se están comportando, más allá de si son márgenes, cortical, o sea, más allá de describir los márgenes, la cortical y la reacción perióstica, tengo que identificar la matriz de la lesión. La matriz de la lesión, ¿ok? Entonces, acá con esta matriz, ¿qué es lo que yo quiero clásicamente identificar? 4 tipos de matrices, pero de las 4, las identificables realmente van a ser las 3 primeras. La adiposa es muy complicada solamente con radiografías o tomografía de poder decir con certeza que se trata de una o de otra. Si se trata de un quiste o de un lipoma intraóseo, es bastante complicado la diferenciación. Entonces, lo más importante de la adiposa es que simplemente no hay mineralización, ¿ok? Se va a ver como esto y puede ser confundido también como un quiste. Entonces, esto vendría a ser una lesión geográfica de bordes esclerosos, o sea, tipo 1A, ya sabemos que no es agresivo, y por las características que tiene y dónde se localiza, podría corresponder a un quiste o un lipoma del calcáneo, ¿ok? Es una de las localizaciones más frecuentes de lipomas intraóseos, entonces hay que tenerla en cuenta. Y una característica que cuando la tienen sí te permite diferenciar entre un quiste y un lipoma, es que a veces el lipoma puede tener una calcificación central, solo una calcificación así pequeñita central. Cuando vos ves eso ya sabes que no es quiste, sino que se trata de un lipoma intraóseo del calcáneo. Pero concentrándonos en las otras, que son la gran mayoría de tumores, vamos a tener que valorar la matriz. Entonces, ¿qué es primero la matriz? La matriz es el espacio extracelular que queda entre las células tumorales, y es justamente esta matriz la que sufre la mineralización, o donde sucede la mineralización. Igual que en el hueso. En el hueso no se osifica el osteocito o el osteoblasto. Lo que se osifica es la matriz, lo que está entre las células. Entonces acá pasa lo mismo y va a depender esta mineralización de la estirpe celular. Entonces acá me sirve justamente identificar estas matrices para saber hacia qué línea voy, hacia la ósea, cartilaginosa o fibrosa. ¿Ok?
Entonces, fíjense acá, en estos ejemplos, esto de acá que es del mismo caso anterior, un sarcoma paraostal, pero sirve mucho para darnos cuenta que la matriz es compacta, está todo calcificado, todo está osificado, ¿ok? Puede haber áreas que tengan menos osificación, pero esa es la idea de la matriz ósea. La matriz ósea siempre está toda osificada. Lo que pasa es que hay áreas que están menos osificadas porque la agresividad del mismo tumor hace que no se permita la osificación de esa matriz, ¿ok? Y en este caso acá tengo un osteoma osteoide que se ve lo mismo, ¿no? En este caso está en la cortical del hueso, parece que es una tibia, y acá se logra identificar que tiene una matriz donde está completamente calcificada, entonces esto es clásico del osteoma osteoide. Entonces fíjense, son ejemplos de matriz ósea, siempre amorfa, continua, forma de nube, lo clásico que yo estoy viendo acá, ¿ok? Pero ojo con esto. Y quiero que quede claro esta cosa. O sea, no todo osteosarcoma tiene matriz que pueda ser detectable. Fíjense acá, estas son las osificaciones que están obviamente por debajo o por detrás de la rótula y no se logran ver bien. Y acá también, fíjense que esta de acá es una calcificación, una osificación de todo esto que está por fuera del hueso. Como les dije, la cortical del hueso tiene que llegar hasta aquí. Entonces todo esto de acá se está osificando y tiene un patrón de matriz ósea, porque no son canguiles ni popcorn aislados, sino que es toda la matriz toda la lesión la que se está calcificando, se está osificando. Ahora, claro que por la mayor agresividad de este osteosarcoma, la cantidad de osificación es limitada porque está reemplazado por la cantidad de células tumorales que tiene alrededor. Pero está. Y en este caso también está. Es más difícil de ver porque está justo detrás de la rótula, pero todo esto está osificado. Si se dan cuenta que no existe lo mismo del otro lado, sino que todo esto está osificado y en forma de nubes, en forma de nubes. Muy bien. Ahora, la cartilaginosa, como ya les empecé a decir, tiene una característica de calcificaciones, osificaciones, en arcos y anillos, ¿ok? Siempre es punteada y dispersa, sea mala la lesión, ¿sí? O sea buena. Fíjense que es distinto acá donde yo veo lesiones que están aisladamente osificadas y que además pueden confluir entre ellas, ¿ok? Lo contrario de acá. Acá tengo todo está osificado y puede haber áreas que estén menos osificadas por la cantidad de la carga tumoral, celular del tumor. Mientras que acá hay áreas dispersas, distintas, que están osificadas y que pueden confluir entre ellas, pero es distinto el patrón. Este de acá, obviamente ya está, hay bastante confluencia de las lesiones, entonces no se logra ver bien, pero esto es clásico de la matriz condral, que yo vea calcificaciones, osificaciones dispersas, ¿ok? Entonces, estas dispersas en arcos, anillos, con características de canguil, eso es lo habitual. Muy bien. La matriz fibrosa nos va a dar una mineralización distinta de la habitual en el hueso, sea ósea o sea cartilaginosa. Y normalmente la matriz fibrosa es una matriz continua, es una matriz que se la describe como en vidrio esmerilado porque no presenta tanto grado de osificación como tiene las otras dos, ¿ok? Entonces, acá lo que suele pasar es que veo este pedazo de hueso distinto al hueso normal. Fíjense acá cómo se ve las tablas, bien las corticales indemnes y la médula ósea, bien un poquito más negra porque tiene contenido adiposo. Pero acá toda la matriz va a ser similar, va a ser uniforme, va a tener las mismas características y habitualmente no es tan denso como el hueso cortical, ¿ok? Acá estas dos siempre van a ser
cuando hablamos de que hay mineralización de las matrices, siempre van a ser igual de densas o similares a las corticales, ¿ok? Si ven, a las corticales. Siempre son parecidas a las corticales. Mientras que en la matriz fibrosa van a tener una menor mineralización que las corticales, pero sí puede ser obviamente mayor que la de la médula ósea. De todas formas, el patrón está descrito como vidrio esmerilado y creo que es bastante atinado. No solamente hacemos en base al patrón el diagnóstico de una displasia fibrosa, que es el ejemplo en estos dos pacientes, porque tiene otras características, pero es algo muy importante que cuando lo tengo que describirlo. Entonces, matriz fibrosa en vidrio esmerilado. Espero que se haya entendido todo esto. Muy bien, seguimos. Esos que acabamos de comentar son los patrones en radiografía y tomografía y son los más importantes, ¿ok? De describir. Pero probablemente para hacer diagnóstico de una de las lesiones, o sea, saber y decirle esto puede ser un condroblastoma o diferenciarlo de un osteocondroma o diferenciarlo de un condrosarcoma. Entonces, a pesar de que todos son cartilaginosos y todos se pueden comportar más o menos similares, lo más importante probablemente va a ser que yo identifique la localización, ¿sí? Y entonces acá hay un montón de memoria porque uno tiene que aprenderse dónde están las lesiones y las localizaciones no solamente son en el esqueleto o en el hueso, sino también en la parte del hueso. Fíjense que son tres cosas que yo siempre tengo que describir en una lesión tumoral. Entonces, primero, obviamente, saber si es que es esqueleto axial o apendicular. Es sencillo, obviamente algunas lesiones van a ser más predilectas por algunos sectores en especial en el hueso apendicular y otras en el hueso axial. También tengo que ver las regiones del hueso, o sea, en relación a la fisis. Entonces, esto es fácil y esto casi siempre se describe. Entonces, yo tengo la fisis es el cartílago de crecimiento, nos acordamos, entonces todo lo que está por arriba de la fisis es la epífisis, por eso se llama así. Todo lo que esté por debajo y cerca va a ser la metáfisis, por eso se llama así. Y lo que esté por debajo y lejos va a ser la diáfisis, ¿ok? Entonces, todo hace relación a el sector del hueso en relación a la fisis, o sea, en qué sitio está en relación a la fisis. Y cuando hablamos de las vértebras, es muy importante también identificar si es que la lesión es en el cuerpo o en el arco posterior, porque también tienen algunas lesiones predilección por eso. Y también la parte del hueso. La parte del hueso es importantísima de identificar qué es lo que está comprometido. Si es que en realidad es central la lesión o si es que es más bien excéntrica, porque eso te permite hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, de lesiones que están en la epífisis. No es lo mismo tener una central que tener una periférica. Simplemente por ese hecho ya vos ya puedes diferenciar entre, por ejemplo, una geoda o un quiste o una infección, una osteomielitis, de un tumor de células gigantes. ¿Ok? Y también, lógicamente, si es que están, cuando son excéntricos, sobre todo, si es que comprometen la cortical o si están por fuera de la cortical, como ya habíamos visto ejemplos, acá tenemos un osteomastoide, uno que está en la médula y otro que está en la cortical. ¿Ok? Entonces, es simplemente ubicarlos en estos distintos aspectos. Esto probablemente también sea otro de los factores más importantes para determinar qué tipo de tumor estoy viendo, más allá de las matrices o la agresividad, que es lo que habíamos visto primero. Saber la edad que tiene el paciente, el grupo etario en el que nos estamos manejando, nos permite hacer un diagnóstico diferencial bastante bueno, sobre todo cuando tengo en cuenta menores de 30 o mayores de 30 años. Esto es algo del Radiology Assistant. Acá lo clasifica también en otros grupos etarios. Y entonces uno tiene que más o menos irse aprendiendo dónde son las localizaciones favoritas de los tumores y cuál es el comportamiento que tiene cada uno de ellos. Eso y abordando lesión por lesión lo vamos a ver después, pero es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre estas tablitas uno las puede después ir a consultar de todas formas, así que no hay mayor
problema. Unas cosas que sí son importantes, son principios básicos y generales, es que nunca puedo descartar infecciones. Eso jamás lo puedo descartar. Ni en pacientes, o sea, por la edad. O sea, puede haber en pacientes adultos como puede haber en pacientes jóvenes. Entonces, la infección, que es uno de los imitadores más importantes de lesiones tumorales óseas o tumores óseos, ese tipo de lesión nunca la puedo descartar simplemente por el grupo de edad o por la localización. Siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y cuando estoy hablando de lesiones tumorales en menores de 20 años, pero sobre todo en menores de 10 años, en estos pacientes siempre, siempre, siempre lo tengo que mencionar como diagnóstico diferencial. Así no tenga cuadro clínico el paciente. ¿Ok? Eso por una parte. Y lo otro es que también una de las lesiones más frecuentes, en cambio, en mayores de 40 años, siempre van a ser las metástasis. Y la tengo que mencionar como diagnóstico diferencial, al menos de que yo vea que tiene un comportamiento no agresivo. En ese caso, no la menciono, pero si tiene un comportamiento ligeramente o agresivo, ya entonces la tengo que mencionar como diagnóstico diferencial al mieloma y a las metástasis. ¿Ok? De todas formas, son más frecuentes, es verdad, de ver estas últimas en la transición metáfiso-diafisaria antes que en las epífisis y por lo tanto, si es que las epífisis están comprometidas, habitualmente no hablamos de metástasis o mieloma múltiple, al menos de que todo el hueso ya esté comprometido. Muy bien, eso como datos generales. En realidad, aprenderse esta tabla no tiene sentido en este momento, más bien cuando veamos cada una de las lesiones, vamos a ir abordando algunos detalles especiales de cada una de ellas. Ahora, ¿cuál es el papel de la resonancia? Porque si ustedes se dieron cuenta, en realidad no hemos visto casi nada de resonancia. Entonces, ¿cuándo indico la resonancia? La resonancia está indicada cuando la lesión es indeterminada por radiografías o tomografía, o sea, básicamente casi siempre, ¿ok? Si es que la lesión muestra signos de agresividad, entonces, como les dije otra vez, casi siempre. Entonces, es verdad que la resonancia cumple un papel fundamental en la caracterización de las lesiones. Pero ¿por qué dije casi siempre y no siempre? Porque hay lesiones que son claramente no agresivas y hay lesiones que no son indeterminadas, sino que ya uno puede dar el diagnóstico por los patrones antes mencionados. Y eso tiene que ver sobre todo con las lesiones tipo 1A. Cuando yo veo esas lesiones, yo puedo o no necesito de una resonancia para hacer el diagnóstico y sobre todo no llegar a hacer biopsia en esos pacientes. Eso sería terrible. Son lesiones que no se tienen que topar. Helms, que es uno de los autores en lesiones osteomusculares, te dice, son lesiones que no se tienen que topar, no se tiene que hacer nada con esas lesiones. ¿Ok? Muy bien. Si la resonancia no lleva al diagnóstico, que puede pasar en muchos casos, la biopsia desde luego está indicada. Es siempre, esto es un principio básico. Si la resonancia yo tengo dudas y tengo 2 o 3 diagnósticos diferenciales, listo, eso va a biopsia. No importa, eso sí o sí va a biopsia. Resonancia magnética, desde luego, es el método más importante para caracterizar, y ahí tiene mucho que ver el contraste, ya vamos a hablar de eso. Y es útil en la estadificación local de tumores, el plan quirúrgico y la valoración al tratamiento, o sea, la valoración de respuesta al tratamiento neoadyuvante o el control post quimioterapia, etc. Estas dos últimas cosas son importantísimas, porque cuando yo ya sé que siempre es útil en la estadificación y siempre me ayuda para valorar el tratamiento o incluso el tratamiento postquirúrgico, entonces yo ya sé que siempre tengo que hacer una resonancia magnética en un paciente que tiene un tumor que se va a intervenir de una o de otra forma. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque necesito tener una base de saber cómo está el tumor ahora, para poder después compararlo. Y eso es importantísimo, sobre todo para el control de tratamiento neoadyuvante. Parece una simpleza y parece una obviedad, pero muchas veces nos vemos frente al caso de que el paciente viene para el control de la neoadyuvancia o de la quimioterapia, lo que sea, y no tiene una previa. Entonces es imposible hacer un, un estudio comparativo, que es lo que necesita el paciente. No podemos saber si es que la quimio o el tratamiento que esté recibiendo fue efectivo. Muy bien.
Bueno, entonces acá vamos a hablar de diversos héroes, ¿sí? Estos son los héroes de la resonancia, o sea, es a donde la resonancia por ahí tiene mayor importancia. Y vamos a verlos. Estos dos son los principales. Definitivamente los héroes más importantes de la resonancia son el T1 y el contraste endovenoso, ¿sí? Son con las dos cosas con las que yo puedo llegar a hacer mejor caracterización. Si no tengo ninguna secuencia y solamente tengo una T1 y un T1 con contraste endovenoso, probablemente llegue a hacer el diagnóstico, pero desde luego, bueno, hacemos siempre los protocolos tienen que ser adecuados, pero estas son las más importantes. Ya vamos a ver por qué. También son importantes, desde luego, el STIR, T2 supresión grasa, pero acá está justamente en negrito lo malo que tiene, y es que si bien me permite detectar muy bien las lesiones y me permite descartar que una lesión sea adiposa o no, porque cuando yo ya pongo el STIR sé que se apaga si es que es una lesión adiposa, entonces me permite hacer diagnóstico de esto. Lamentablemente siempre hay una sobredimensión de las lesiones cuando las estoy valorando en STIR o en T2 supresión grasa. ¿Ok? Entonces, y esto tiene que ver con que tanto la lesión como el edema o la infiltración adyacente se van a ver de la misma forma y por lo tanto no puedo diferenciar entre edema, infiltración y tendemos a sobredimensionar las lesiones. Y este héroe de acá no sabemos en realidad si es de héroe, antihéroe, a veces va bien, a veces va mal, es el tema de la difusión. A diferencia de otros tumores, en otras partes del cuerpo, en el hueso la difusión tiene un papel limitado. Y es verdad que nos habla de hipercelularidad y cuando vemos que restringe la difusión, sabemos que es una lesión hipercelular. De todas formas, el hecho de que tenga una matriz, por ejemplo, osificada, lamentablemente ya no me permite valorar bien la difusión o en las lesiones pequeñas tampoco sirve. En realidad la difusión tiene un papel limitado a diferencia, como les dije, de cualquier otro tipo de lesiones tumorales en el resto del cuerpo. Cosas que están, que también pueden ser héroes en fase y fuera de fase, vamos a ver, esto me permite diferenciar infiltración o la espectroscopía, pero sobre todo cuando tengo lesiones tumorales que son muy celulares. Si no, en realidad la espectroscopía no sirve porque también poner el ROI de la espectroscopía en una lesión que tiene hueso no nos sirve. Entonces, veamos a nuestro primer héroe, el T1. Lo más importante del T1, lo más importante es que me permite diferenciar la verdadera infiltración o tumores óseos de algo que se llama reconversión de la médula ósea. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, esto de acá es catalogado en muchos sitios, sobre todo por traumatólogos, inexpertos, hay traumatólogos que son excelentes, pero hay traumatólogos que son inexpertos o fisioterapistas que lamentablemente hacen la interpretación de esto como que fueran tumores, infartos óseos o infiltración tumoral, osteonecrosis. Las cuatro cosas que les acabo de decir me ha llegado a mí para que cambie los informes de pacientes que han tenido esto, ¿ok? Y es en realidad la reconversión de la médula ósea. La reconversión de la médula ósea, como ustedes saben, la médula ósea tenemos roja y amarilla, y la evolución natural es que conforme vamos entrando en edad, vamos perdiendo médula ósea roja, ¿cierto? Entonces reemplaza por grasa, o sea, médula ósea amarilla, pero hay ciertas circunstancias que tienen que ver sobre todo con estados de hipoxia, que pueden ser hipoxias habituales en algunas poblaciones, por ejemplo, nosotros que estamos viviendo en la altura, tenemos un estado de hipoxia o pacientes deportistas de alto rendimiento también tienen estados de hipoxia o aquellos pacientes que fuman o también en el caso de la obesidad, bueno, en estados de hipoxia y anemia se favorece a la reconversión de la médula ósea, que es que otra vez esa médula ósea roja aparece en sitios donde ya había médula ósea amarilla. Otro de los factores de riesgo es la quimioterapia. Y entonces, ¿cómo diferencio la reconversión de la médula ósea de la infiltración o las lesiones tumorales verdaderas del hueso? Porque a veces pueden tener una forma nodular que es difícil de diferenciarlas por la forma. Y entonces nos vamos a fijar en la intensidad de señal, ¿sí? Si bien la lesión tumoral
se ve hipointensa y la reconversión de la médula también se ve hipointensa con respecto al resto de la médula ósea. En cambio, si lo comparamos con el músculo, vamos a ver que la reconversión siempre se ve un poquito más intensa, o sea, hiperintensa en relación al músculo, mientras que las lesiones tumorales no importan, no importa la estirpe, no importa cuál sea, no importa si es infiltración, etcétera, siempre se va a ver igual de hipointenso o menos, o sea, aún más hipointenso como en este caso. ¿Ok? Entonces eso es clave del T1 y hay que tenerlo en cuenta. Desde luego, en el T1, que es una secuencia anatómica bastante bonita, también me permite caracterizar bien si es que hay lesiones de la cortical, si es que hay reacción perióstica, y algo que también es importante es que me permite valorar si es que hay una lesión infecciosa o no. ¿Ok? Entonces, bueno, acá otros ejemplos de cómo el T1 aporta, ¿sí? Entonces, en las lesiones hiperintensas en el T1 sabemos que pueden tener contenido graso o contenido de sangre. En este caso, fíjense, acá tengo un osteosarcoma. Esto de aquí era espontáneamente hiperintenso en el T1, pero en la secuencia de supresión no suprimía, por lo tanto no era grasa, entonces probablemente se trate de un poco de sangre en una lesión en un paciente que tuvo este osteosarcoma, pero era un osteosarcoma recidivado. Esto ya fue operado y este era un osteosarcoma recidivado. Y también esto de acá, que parece una lesión tumoral, al tener este signo que se llama signo de penumbra, que es algo hiperintenso que se ve en la secuencia T1 convencional, estamos hablando de una característica habitual del absceso de Brody. O sea, esto es una lesión imitadora, no es un verdadero tumor. ¿Ok? Pero bueno, el T1 te sirve para poder diferenciar todas estas cosas. Y cuando hablamos de lesiones infecciosas, una de las cosas claves también, fíjense acá, es poner contraste endovenoso. Porque en el contraste endovenoso ya habíamos visto que esto que es hiperintenso, que se llama el anillo, o signo de penumbra en el T1 convencional, te permite hacer el diagnóstico diferencial cuando no tienes contraste, pero cuando tengo el contraste, ahí está el contraste, es más claro todavía que el área central, que es la que habitualmente restringe la difusión, no realza con el contraste. Y esto es clásico, obviamente, de los pacientes que tienen osteomielitis subaguda con absceso de Brody. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que también el contraste, importante saber el tema de cómo se comporta dinámicamente, ¿sí? Saber que tengo que hacer un estudio dinámico y el estudio dinámico consiste en hacer múltiples secuencias, o más bien dicho, múltiples adquisiciones una vez inyectado el contraste. Entonces, se inyecta el contraste y aunque tienen generalmente mala definición, como en este caso, de todas formas, se hacen varias imágenes. Va a depender mucho de la máquina o del tiempo que se asigne en el protocolo, pero habitualmente tienen que ser entre 10 y 20 o capaz hasta 30 adquisiciones de un mismo sector. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Poco a poco uno va viendo cómo se va pintando la región tumoral o el área de necrosis, etcétera. Pero si es que yo le pongo ahí un ROI y me fijo cómo ha ido el incremento de intensidad en el tiempo, puedo caracterizar distintos tipos de curvas, ¿ok? Y lo más importante acá es que lo tipo 1 es una lesión siempre benigna, ¿sí? El tipo 2 es una lesión que suele ser benigna y que si se comporta así es como una lesión benigna, se comporta con realce progresivo, sin un pico alto porque no tiene neovascularización. Mientras que la tipo 3 y la tipo 4 van más siempre hacia la patología tumoral maligna, ¿ok? Sobre todo el tipo 4, sobre todo el tipo 4. Ahora, cuando tengo una tipo 5, fíjense esta curvita en la que hay un rápido realce, pero luego el realce sigue avanzando de menor forma. Esto es clásico de las lesiones tumorales que han recibido quimioterapia. Y de hecho,
tener esta respuesta, tener esta respuesta tipo 5, implica que hay respuesta al tratamiento. O sea, tener esta curva implica que hay respuesta al tratamiento. Entonces, acuérdense, las principales que hay que acordarse, bueno, la tipo 0, obviamente no hay realce. La tipo 2, que es un realce progresivo, habitual de las lesiones benignas. Y los realces tipo 3 y 4, que son realces en los que se marca mucho, o sea, hay un incremento brusco de la intensidad por captación de contraste y luego se aplana la curva o baja, y sobre todo cuando hay esto, un realce muy intenso y un washout leve, estamos hablando de una tipo 4 que en el hueso implica casi siempre malignidad. Entonces esas son las cosas que uno tiene que acordarse cuando hablamos de contrastes. Entonces fíjense acá, bueno, la zona 1 está simplemente puesta en o sea, el rojo simplemente puesto en un vasito, el 3 está puesto en el músculo y el 2 está puesto en la lesión. Entonces, en este caso, fíjense cómo el 2, no, perdón, este que era el 1 que estaba puesto en el vaso, ¿sí? Está comportándose como se comportan los vasos, pero fíjense la curva que pasa en la zona 2, que es justamente una curva característica de, que es tipo 3 o 4, o sea, característica de algo malo, ¿ok? Cualquiera que haya sido la lesión puede ser maligna. Acá tenemos otras curvas, fíjense una tipo 4, que se comporta muy parecido a cómo se comporta el vaso. El rojo es el ROI en el vasito, cualquiera que sea. Y este de acá es el ROI justamente en la lesión. Entonces se comporta como un tipo 4 y en este caso fíjense cómo se comporta como una tipo 2, ¿no? Entonces ya nos indica que puede haber o hay un criterio de comportamiento con el contraste tipo maligno o benigno, dependiendo de la curva que se haga. Muy bien. Bueno, terminando con esto de resonancia magnética, es muy buena, obviamente, para identificar lesiones pequeñas, a diferencia de los otros dos métodos. Acuérdense que para identificar una lesión ósea en radiografías, normalmente tiene que estar comprometido o el 50% de una cortical o el 70% de la médula, o sea, de la médula ósea. Si es que hay compromiso menor de eso, puede pasar desapercibido en las radiografías. Las lesiones de partes blandas, es ideal para ver lesiones en partes blandas. Fíjense aquí cómo está la cortical de este hueso. Este tiene que ver con el condrosarcoma que habíamos visto antes, al inicio de todo como una lesión tipo 1C. Bueno, acá se ve clarito, esto es del hueso, la cortical destruida y todo esto compromiso de partes blandas. Nos sirve para definir entre edema e infiltración en las fracturas. Y esto es algo en lo que hace unos 10 años cobró muchísima importancia el en fase y fuera de fase, hacer en fase y fuera de fase a las pacientes que tenían fracturas en la columna para determinar si es que en realidad son fracturas patológicas o no. ¿En qué se basa esto? Se basa en que una lesión patológica, una fractura patológica, alrededor de la fractura tendría que tener, obviamente, tumor. Y por lo tanto, al no haber médula ósea alrededor de la fractura, cuando uno le pone en fase y fuera de fase, lo que quiere ver es la caída de la señal, ¿cierto? Para ver si es que una lesión o una estructura tiene grasa. Entonces, no cae la señal en las secuencias fuera de fase cuando la fractura es patológica. No sé si me entendieron esto. Si hay infiltración alrededor de la fractura, eso quiere decir que no hay médula ósea alrededor. Por lo tanto, no cae la señal, porque lo normal es que caiga la señal en secuencia fuera de fase. Fíjense acá, esta que es una fractura en un paciente que tenía antecedente de metástasis en otras vértebras, pero acá vieron que tenía esta fractura, esto es una secuencia T2, se ve la fractura y se ve el edema alrededor. Entonces no sabían si es que en realidad esto es patológico o no, o simplemente fue por el golpe que tuvo el paciente. Entonces se hace la secuencia fuera de fase y fíjense que la intensidad de la señal en las vértebras está toda disminuida, pero también cerca de la lesión. Y eso ya quiere decir que no hay infiltración tumoral. Por lo tanto, esto
el fuera de fase se puede utilizar para descartar que haya infiltración tumoral adyacente a fracturas y por lo tanto descartar que sea fractura patológica. Acá el ejemplo del libro, pero el ejemplo contrario, en el que hay la fractura, ¿sí? Y obviamente, fíjense, está edematoso, perdón, esta es una secuencia T1, entonces acá lo que se está mostrando como blanco es justamente la no caída de la señal y por lo tanto esto es infiltración tumoral. Fíjense que las vértebras normales tienen caída de la señal, pero las lesiones tumorales no cae la señal. Y por lo tanto, si la fractura está en medio de una de esas lesiones blancas, quiere decir que es una fractura patológica. Bueno, también sirve la resonancia, desde luego, para identificar niveles líquido que en algunas patologías y en algunas localizaciones es fundamental. Podemos hacer diagnóstico solamente con esa característica de quiste óseo neurismático o también de osteosarcoma telangiectásico, entre otras. O el condroblastoma también es una que puede tener niveles. Podemos ver obviamente patología hematológica y en gamapatías que rara vez se ven por el resto de métodos. Es difícil de ver la infiltración ósea cuando es causada por estas patologías en rayos X o tomografía y desde luego lo que les había dicho antes, la respuesta al tratamiento. Fíjense acá, un sarcoma de Ewing tiene una lesión ósea, pero también de partes blandas, eso ya es importante, habíamos aclarado que las lesiones de partes blandas ya podemos verlas bien en la resonancia, pero esto que es básico es la respuesta al tratamiento. Entonces yo sé que a pesar de que está el tumor ahí, tiene respuesta al tratamiento. Si yo solamente veo esto de inicio, solamente sé que está el tumor ahí y que tiene compromiso de partes blandas, pero no sé si hay respuesta al tratamiento o no. Entonces, siempre hacer una resonancia de base en un paciente que va a recibir tratamiento. Y lo otro que también habíamos hablado, que era muy importante en resonancia, es que te permite hacer una adecuada estadificación. Y estas que se llaman skip lesions o lesiones saltantes o saltatorias, te permiten hacer una planificación quirúrgica mucho más adecuada y óptima, porque si yo le hago una amputación en el tercio medio, lógicamente estoy dejando esta lesión acá y entonces ya se tiene que replantear el tema de la amputación o hacerla más arriba, dependiendo de cuál sea el pronóstico y la edad del paciente. Muy bien. Y por último, bueno, vamos a hablar en 2 diapositivas del tema de los imitadores. Los imitadores en realidad son un montón, hay un montón de lesiones que son imitadores de lesiones óseas tumorales. Ya habíamos visto las 2 claves que son el tema de la médula, perdón, la reconversión de la médula ósea y también, obviamente, el tema de las lesiones infecciosas, ¿no? Esas son 2 importantes lesiones que si ustedes se fijan ya solamente con cómo se comportan en la secuencia T1, yo puedo ya discriminarlas e identificarlas, ¿ok? Y tenemos otros imitadores y en esta última parte de la charla en realidad solamente me voy a enfocar en aquellos imitadores que son relativamente frecuentes de ver y que no tienen que ser confundidos con patología. Como ustedes saben, variantes, hay un montón, hay un libro enorme, grandote, que solamente es de variantes, pero acá vamos a ver algunas que son frecuentes y son frecuentes sobre todo de confundir con tumores y se les pide a estos pacientes, o sea, incluso con los radiólogos que vieron la radiografía, le piden en el informe que se haga un complemento para valorar si es que no es un tumor, pero más que nada es por indicación de traumatólogos inexpertos o de médicos que no hacen traumatología, que también son inexpertos y que han visto la placa. Entonces, estos pacientes terminan haciéndose resonancias y bueno, que no nos pase a nosotros, fíjense que son variantes que son relativamente frecuentes de ver. Esta que es una de las más frecuentes, también llamado síndrome de Van Neck-Odelberg, es una sincondrosis isquiopubiana, ¿sí? Entonces, en la sincondrosis isquiopubiana va a haber una asimetría entre la del un lado y la del otro lado, y eso te hace pensar que hay una lesión tumoral acá. Pero aquí acuérdense, es la unión, es la sincondrosis entre el hueso pubis y el isquio, ¿sí? Entonces, hay la posibilidad de que se generen estas imágenes, sobre todo en pacientes jóvenes,
¿sí? Pero también, este de acá, fíjense, no tiene cartílago de crecimiento, entonces también se pueden ver en pacientes un poquito más viejos. Este igual tiene 20 años, tampoco es tan viejo, pero lo normal de ver es este tipo de lesiones en pacientes que todavía tienen cartílago de crecimiento. El proceso supracondilar que tiene que ver con un ligamento, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un ligamento que sale de aquí, de la porción anterior, de la porción distal de la paleta humeral, o sea, de la diáfisis, pero hacia adelante, también sale generalmente hacia el lado interno. Entonces, esto es habitual de ver, y si es que lo vemos de este ganchito acá, no hay que darle mucha importancia. Sabemos que se trata de un proceso supracondilar. Hay que diferenciarlo de un osteocondroma. Clásico que se informe esto como que es un osteocondroma, ¿sí? Me ha pasado a mí. De hecho, yo antes de saber esto lo informé alguna vez como un osteocondroma. En realidad esto es una calcificación de una inserción de un ligamento que está acá en este sector. Esto de acá, bueno, que es menos visible en esta radiografía, pero si ustedes se fijan bien, tenemos una lesión geográfica tipo 1A aquí arriba, y esto, aunque parece mucho un tumor o un fibroma no osificante o un defecto fibroso cortical, esto está en una región muy característica, que es supracondilia interna. Fíjense que estamos en el lado interno aquí, y supracondilio. Y cuando se localiza justo ahí en ese sector, en realidad puede tratarse de un desmoide cortical, también llamada lesión de Burkitt, pero sobre todo se lo conoce como desmoide cortical. ¿Y a qué corresponde? Fíjense que son todas estas las fibras del gemelo interno que se insertan justamente aquí a nivel supracondilio, y esa tracción constante del gemelo interno en pacientes que hacen deporte y que son jóvenes pueden generar se llama avulsión contenida del el área de inserción, y eso genera esta lesión que se llama lesión de Burkitt. El desmoide cortical puede, por lo tanto, generar dolor, ¿sí? Pero es una lesión que no se hace absolutamente nada porque se repara sola. Y no tengo que confundirla con el fibroma no osificante, aunque si lo llego a confundir, de todas formas no hay problema porque se trata de la misma manera, o sea, no se hace nada. ¿Ok? Y para terminar, bueno, cosas que no me tienen que hacer confundir también con lesiones, sobre todo quísticas. He visto también pacientes que se les manda a hacer resonancia porque han visto una lesión quística en el cuello del fémur, y en realidad corresponde a esto que se llama el triángulo de Ward. El triángulo de Ward es y un triángulo, bueno, radiolúcido, que se genera porque alrededor están justamente pasando varias trabéculas, se llaman trabéculas de carga, que pueden ser primarias o secundarias. Estas son las concéntricas, estas son las primarias, estas son las intertrocantéricas. Y bueno, la cosa es que delimitan esta área que tiene menos trabéculas y por lo tanto se ve un poquito más radiolúcida. Esta imagen radiolúcida, a veces, cuando está justo montado el borde del trocánter mayor, el borde anterior del trocánter mayor, puede hacer confundir como que fuera una lesión tipo 1A o 1B. Entonces hay que tener cuidado con esto. Es frecuente que se pida resonancias en pacientes que tuvieron simplemente un triángulo de Ward. Eh, a veces simplemente hacer la desproyección, o sea, pedir que se haga la placa como tiene que hacerse, con ligera rotación interna de los miembros inferiores, y ya te permite ver bien que no se trata de una lesión. Otro clásico, el defecto dorsal de la patela, informado incluso como defecto osteocondral o como condromalacia rotuliana. Bueno, acuérdense, esto no es un defecto, no es condromalacia rotuliana, porque además siempre está recubierto por una capa de cartílago que es muy similar, ¿sí?, a la del resto del cartílago de la vertiente lateral, y es algo que puede darse hasta en el 1% de los pacientes, y entonces no son tan poco frecuentes, ¿ok? También se puede ver aquí esta depresión. Cuando veamos esta depresión ya sabemos es un defecto dorsal de la patela. Y esto que se relaciona con
no algo congénito, sino más bien con algo adquirido y que tiene mucha relación con los síndromes de impingement o de pinzamiento femoroacetabular, que se llama la hernia sinovial. Bueno, en realidad hernia sinovial o hernia de Pitt tiene esa relación, no está clara, y se cree que puede ser debido al choque constante de la parte superior del acetábulo con la parte inferior del cuello, pero en realidad no hay una fisiopatología y además pacientes que no tienen, fíjense acá, no tienen pinzamiento femoroacetabular, a veces pueden tener esta hernia sinovial en el cuello del fémur. No hay que confundirlo con tumor y si es que no hay clínica de impeachment, en realidad no se tiene que hacer nada con este paciente. Bueno, creo que me prolongué un poquito más de la cuenta. Como conclusiones, esto es clave. La radiografía me muestra agresividad y matriz. Esas son las dos cosas que yo saco de la radiografía o de las tomografías, ¿sí? Más, obviamente, en la tomografía me da mucho más detalle, pero en radiografías yo puedo encontrar suficientes signos para saber si es agresivo y suficientes signos para saber qué tipo de matriz tiene. Es lo más importante. Probablemente la localización y la edad sea lo que me termine de definir el tipo de tumor o en el diagnóstico diferencial de las lesiones óseas. Pero esto es algo que hay que aprenderse poco a poco. Yo no creo que valga la pena aprenderse las tablas, sino que más bien cada una de las lesiones, cuando la vayamos viendo, vamos a saber en qué sector es más frecuente y cómo se comporta. En resonancia magnética, bueno, la diferenciación tisular es mucho mejor que con los otros métodos. Acordémonos de los dos héroes, T1 y el contraste. También en resonancia magnética, importantísimo, siempre tengo que hacer resonancia magnética en pacientes que necesito hacer la estadificación y el control del tratamiento. Entonces siempre tengo que tener una resonancia de base, por lo menos del sector donde está la lesión. Y eso también es un consejo. Cuando tengo una lesión, por ejemplo en rodilla, si tengo una lesión en la rodilla, una lesión tumoral en rodilla, siempre hacer una secuencia de todo el fémur, porque una cosa importante de la resonancia es tratar de detectar otro tipo de lesiones. Y hay muchos farsantes en la vida, la clave es saberlos identificar oportunamente. Acuérdense esta frase, más que nada para detectar a estos imitadores de lesiones tumorales que no lo son, y es importantísimo justamente identificarlos, porque a mí me gusta poner siempre esta imagen de Hipócrates diciendo que lo primero es no hacer daño, porque cuando yo pongo en un informe que una de esas lesiones puede corresponder a un tumor, lamentablemente muchos de esos pacientes llegan a biopsia y eso es justamente hacer daño a un paciente que no se merecía hacerse esa biopsia. Eso, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, espero que haya sido de su agrado. Esto acá es una introducción de, yo creo que una serie de 3 presentaciones para poder detallar mejor luego el resto de lesiones óseas ya una por una. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? Hola, ¿Hola? hola, ¿y me escuchan? Ah, sí, ahí te escucho. Dime. Bueno, buenos días con todos. Súper chévere la presentación. Gracias. Nada más quería añadir bueno, hacer más que nada un comentario en cuanto a lo que es el contraste. Es importante realizar estudios dinámicos, no solo pues, en el hueso, también en muchas de las estructuras que tenemos en el cuerpo. Eso nos ayuda a caracterizar un poquito mejor las lesiones. No sé si recuerden para los residentes que las curvas 3 y 4, que eran las más sugestivas de malignidad, eran como que se realzaba muy rápido y luego se mantenía o bajaba muy poquito el contraste. Yo tenía un profesor que me hacía, bueno, nos decía de que esas curvas son como las suegras, de que llegan muy rápido a la casa y después se demoran en irse. Entonces, más que nada para que recuerden eso, el realce es muy rápido y luego se demora o el lavado es muy lento. Entonces eso es muy parecido a muchos de los tipos de lesiones que podemos ver en otros lados también, principalmente en el pulmón, que nos hacen pensar en algo maligno. Y algo más algo más era más que nada preguntar si es que es factible
Pues bueno, a veces hay pacientes que llegan con una resonancia magnética directa, no tenemos ningún otro estudio. Me imagino si va a ser factible también realizar una radiografía en esos tipos de pacientes, a pesar de que es como que retroceder un paso, pero creo que la radiografía también nos va a dar un poquito más de, o nos puede dar un panorama amplio también de lo que es la lesión. Ya, chéverazo, chéverazo, tus dos comentarios súper buenos. O sea, importantísimo el tema de acordarse de alguna forma más clara el tema de cómo son los contrastes malos. Pero con respecto a tu pregunta, eso me olvidé de comentar y lo tenía que comentar en la charla. Sí o sí, y esto está avalado por lo menos para nosotros en Axis y en lo que hacemos radiólogos asociados, sí o sí podemos hacer radiografía en un paciente como complemento cuando tengamos una resonancia en un paciente que vino sin radiografía. Si es que yo veo una lesión tumoral en la resonancia, sí o sí le debería estar haciendo yo la radiografía, porque la radiografía complementa la información. El tema de la matriz se ve mejor en radiografías y además nos ayuda a saber si es que en realidad hay este borde escleroso, bueno, todo lo que acabamos de ver. Complementa la radiografía cuando tenemos una lesión en resonancia, entonces es una cosa importantísima la que acabas de decir, que cuando yo tengo una resonancia de inicio, hacer la radiografía para terminar de estudiar el estudio es fundamental. Y lo hacemos sin costo para el paciente, ¿no? En el caso de que sea necesario hacerlo. Es tan solo un complemento. Bueno, acá, Doc, una sí, pregunta. dígame. ¿Eso de las curvas, o sea, el tecnólogo ya le hace las curvas o usted hacen el PAX o cómo es? No, los tecnólogos hacen la adquisición dinámica. La adquisición dinámica es justamente hacer esta adquisición de, en un mismo sector, varias imágenes y después con el software arriba en la consola, uno puede, en la del resonador, puede armar la curva. O sea, le puede pedir que fusione todas esas imágenes y que te muestre la curva en el tiempo. Pero la curva la hacemos nosotros de arriba. Bueno, Y cómo, a ver, acá pregunta algo el Pablo. Como protocolo se podría pedir resonancia para un estudio. Sí, o sea, de hecho es lo que acabamos de decir. Sí, sí, sí. Es fundamental porque además valoras otras cosas y yo creo que no se pierde nada hacer una radiografía. El paciente no le está sometiendo a mayor radiación. Así no tenga consentimiento informado. La verdad es que hay que hablar con los pacientes y decirles, vean, le voy a hacer una radiografía para complementar el estudio. Y listo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Yo, Doc, una pregunta. Es que hay una cosa que no sé, creo que me confundió, no me quedó claro. Cuando usted habló cuando hay el desplazamiento de la cortical y enseñó una imagen de un quiste aneurismático Sí. y dijo que esto no es un triángulo de Codman y luego demostró un triángulo de Codman. Sí. Ya, los son medio iguales. Sí. O sea, ¿cuál es ¿cómo lo diferenciamos? Ajá. Este de acá es el que yo mostré como un quiste óseo aneurismático y no es en realidad un triángulo de Codman, porque el triángulo de Codman empieza como una reacción, ¿sí? Fíjate que acá está simplemente la cortical y es la cortical de atrás la que se monta, ¿ok? Mientras que en el triángulo de Codman empieza como una reacción perióstica, o sea, no empieza aquí donde se forma el triángulo, empieza más atrás. Vamos a ver la imagen para que... Claro, entonces la reacción empieza desde acá. La reacción, ves que acá empieza a engrosarse, entre comillas, la cortical, y en realidad es que todo esto de acá es reacción perióstica. Todo esto de acá es reacción perióstica y se termina de cortar justamente en este sector por lo que habíamos hablado. ¿Sí? De todas formas, que quede muy claro que es para tener el diagnóstico certero y diferenciar este osteosarcoma del quiste aneurismático anterior, cuando tenemos esas características hay que hacerle una resonancia, hay que hacerle otro método porque son realmente difíciles de diagnosticar. Pero si ustedes se fijan acá, ambos se localizan en el mismo sitio, ¿no? Ambos se localizan ahí. Gracias. Bueno, muy bien muchachos. Espero les haya servido. Como les dije, ya me comprometo a hacer una nueva presentación, más que nada para ir ahí sí definiendo uno por uno, ya sabiendo todas estas cosas, ¿no? Entonces el prerequisito para la siguiente es saber esta, así que
Ya nos veremos en una próxima ocasión. Esto está grabado, así que si es que quieren acceder a esto, me avisan y se los mando. ¿Estamos? Un gusto, ¿eh?